interesante, ¿sí? Nos vemos un poquito. Buenos días a todos los que han ingresado recién, seguramente seguirán ingresando más. Hoy me gustaría concentrarme en los ejercicios que habíamos dejado para esta clase, para corregir del ejercicio del texto número 12, on Psychology and Neuroscience, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a esto de las frases sustantivas, los referentes, la morfología de las palabras? ¿Pudieron resolverlos a los ejercicios sin inconvenientes? El tema de nexos lo habíamos hecho aquí en clase, en grupos. Pero estos no habían quedado para hacerlos en la casa. Vamos a ir controlando de uno. Vamos con el de frases sustantivas, ¿sí? Fíjense entonces el primero, dice varying size groups. ¿Cuál es el equivalente que ustedes han escrito en español? Gracias, Vale, por descubrir la cámara. Es más lindo verlos. ¿Qué les parece? A ver qué han encontrado como equivalente en español. ¿Qué escribieron? Grupos de tamaño variado, puse yo, profe. Ajá, bien, grupos en plural, ¿no es cierto? Grupos de tamaño variado. ¿Cuál sería allí el núcleo? Si bien no les pide el ejercicio, pero está bueno que ustedes Grupos. identifiquen. Perfecto. Y todo lo demás es modificador. La otra dice small number. ¿Alguien más puede decir eso? Un número pequeño. Exacto. Y ahí nuevamente el núcleo es la última palabra, ¿sí? Their daily lives. ¿Cómo pasaron esa frase? A ver, otra persona, otro estudiante. ¿Qué les parece? ¿Esto no lo hicieron? Their daily lives. Su vida diaria. Bien, porque dice their, que ese es el su para ellos, sus vidas diarias. Y en este caso, allí en la frase también lives es el núcleo. Bien, la otra dice a small aboriginal community. ¿Cómo le pasaron al español esa frase? Pequeña comunidad aborigen, profe, algo así. Bien, sí. No se olviden entonces del artículo. Ahí tienen a, en este caso, una comunidad aborigen pequeña o una pequeña comunidad aborigen, ¿sí? Y community entonces es el núcleo. La próxima dice the current location. Su ubicación actual. Entonces, esa la pasaron como que, a ver. Sí, su ubicación actual. Bien. Como location está en singular, no decimos sus ubicaciones actuales, porque ese su es para ellos, pero en realidad entendemos en inglés allí que es para ellos, ese there, pero estamos hablando de la ubicación corriente de ellos, o su ubicación corriente. ¿Estamos? Ese su tiene que concordar con ubicación, por eso se escribe su y no sus. ¿Okay? En inglés es lo mismo, there para plural, ¿sí? La otra dice, a figure ground recognition task. Esta era un poquito más complicada. ¿Qué les parece? De todos modos nos hemos referido a esto cuando hablábamos de habilidades de algunas personas de reconocer objetos. A ver, ¿cómo le pasaron? ¿Le hicieron a esa? A figure ground recognition task.
Acá quizás lo que les haya costado un poco pasar al español es figure ground. En ese caso, figure ground podría interpretarse como un objeto fondo, ¿sí? Es un término técnico que utilizan en, en lo que es cinematografía o fotografía. Entonces, el núcleo en este caso sería task. ¿Cómo queda entonces la frase nominal? Y no se olviden de la a, que es un o una. ¿Qué les parece? ¿Alguien lo hizo este? Si no lo hacemos ahí, ahora. ¿Alguien más que no haya participado? ¿No? ¿La saltearon a esa? Quedaría algo así como una tarea de reconocimiento de objeto fondo. ¿Sí? Una tarea de reconocimiento de objeto fondo. Bueno, es bastante técnica. Esta era en relación con el estudio que habían realizado Gowan Park, que había descubierto que el cerebro de algunas personas de Asia y del oeste, digamos, de Occidente, activaban distintas áreas del cerebro cuando realizaban tareas de este tipo de reconocimiento, ¿sí? Bueno, la última frase es their complex and intricate cultural environment. ¿Cómo les quedó esa frase? Su ¿Alguien que quiera entorno participar? cultural complejo e intrincado. Perfecto, sí, tu entorno, muy bien. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, con las frases sustantivas, no hubo mayores problemas, salvo la penúltima, que no sé si les habrá costado a lo mejor reconocer algún término. Pero bueno, el orden, recuerden siempre que vamos para atrás, es decir, de la última palabra para atrás. Es una manera de ver cómo funciona entonces la frase en inglés, ¿no es cierto? Que, bueno, no vamos a interpretar en el orden en que aparecen en la oración, sino tenemos que reorganizar la frase, ¿sí? Bueno, vamos a los referentes. Les pregunto a ustedes, ¿para qué utilizamos referentes? ¿Para qué utilizamos pronombres? Ya que estamos haciendo un ejercicio de referentes. Refrescamos un poco la teoría. ¿Para qué usamos los pronombres? Para hacer referencia a algo y evitar repetir por ahí palabras o... Exacto, sí, evitamos la repetición, hacemos que el texto sea más coherente, más cohesivo, que esté mejor tejido, ¿no? Si lo decimos metafóricamente. Bien, en el caso del we, en la línea 9, ¿a qué les parece que hace referencia ese pronombre? ¿Qué palabra está tratando de evitar repetir? ¿Qué les parece? En la primera oración del texto. ¿A qué hace referencia el we? ¿Para qué lo usamos? Significaría nosotros, profe.
Claro, y ahí a quién se refiere si decimos nosotros. Las personas. A las personas, sí. Y de pronto ahí cerquita tienen people, ¿sí? Entonces, con la única diferencia que el escritor al escribir we en lugar de they, porque ese habría sido el pronombre más adecuado, está involucrando al lector también, ¿sí? En esa oración. No solamente el escritor, sino el lector. En general, las personas. Bien, el it en la 11. Está reemplazando it en ese caso. Significa eso, profe. Va, eso es lo que Claro, yo pero puse. sí, dice, puede ser eso, esto, él, ella, pero de cosas, objetos, entidades, no personas. Y en este caso, ¿a qué se está refiriendo? ¿Eso qué es? Sí, bien, Valentina, cultura, tal cual. Fíjense que allí, en la oración anterior dice, eh, tenemos que ir al comienzo, cuando define lo que es la cultura o qué hace la cultura. Dice, culture plays an important role in molding us. Y después sigue, it creates an environment of shared belief, bla, bla, bla. Y la otra oración dice, it is dynamic and constantly changing. ¿Sí? Entonces, ese it está encadenando lo que es, que se está refiriendo a la cultura. Bueno, ¿qué les parece el tercer pronombre? You. ¿A quién se refiere? Dice, the culture you are born into. ¿A qué se refiere ese you? A nosotros, Exacto. Entonces, en lugar de poner nosotros ahí, lo que tienen que escribir es al lector o a la lectora, ¿sí? Quien está leyendo ese texto. El autor se está dirigiendo directamente al lector. Hay una frase que dice this phenomenon y yo les pregunto ¿a qué fenómeno entonces está refiriéndose esta frase? ¿A la cultura, profe? Al mundo de la cultura. Hay algo más, digamos. A las palabras que usa la cultura. Bueno, sí, puede ser, porque también si nosotros nos referimos al párrafo anterior, está bien, pueden decir a las palabras que, al hecho de que las palabras van moldeando nuestra cultura, pero si nos remitimos al párrafo también anterior... puede Sí. ser como a esa percepción del mundo que nos rodea. O sea, la influencia de la cultura que en nuestra visión del mundo que nos rodea. Algo Exacto, sí, Farah, está relacionado con lo que dice al final del primer párrafo, que habla del ambiente, como que va moldeando nuestro comportamiento exterior, pero también la influencia de que el medio ambiente o la cultura tiene sobre la función cerebral, ¿sí? Y el modo en que altera la manera en que uno piensa y percibe el mundo alrededor nuestro. Sería algo así como ese fenómeno estaría relacionado con la influencia que el medio ambiente tiene en nuestro comportamiento, ¿sí? Cuando tienen frases así que se refieren, por ejemplo, this fact o this event, this phenomenon, allí ya se complejiza un poquito más la cuestión y tengo que fijarme en lo que se dijo anteriormente, es decir, es toda una idea, no es una palabrita en particular, ¿sí? Por eso tengo entonces cuidado con esto, porque son frases que ya no es, a ver, no se trata de un pronombre en particular que se refiere a una palabra en particular, sino a una idea. Y eso requiere que lea lo anterior
para poder conectarlo con esa frase. Esto hace, de nuevo, a la coherencia y a la cohesión del texto, ¿sí? Si no hubiese escrito esa frase, this phenomenon, tendría que haber vuelto a repetir toda la idea que había expresado al final del párrafo, con lo cual quedaría un texto sumamente repetitivo, sin cohesión interna. Vamos al próximo, que es they, en la línea 21. ¿Cuál es el antecedente de esa palabra? Las palabras que expresan números o numéricas. Ajá. Las palabras, sí, palabras. Claro, estas palabras que se acuerdan que no había palabras específicas para indicar un pequeño número o un número en particular, sino que hablaban de cantidades en general. Palabras, eso está bien. Y el último pronombre, que es there, ¿cuál será el antecedente? Estamos diciendo their current location. La ubicación de quién. ¿Es importante su vida diaria, una cosa así? Tengo que identificar exclusivamente la palabra a la que está refiriéndose ese there. ¿Sí? Yo estoy ¿Puede ser, hablando profe, de... los habladores de inglés? Decimos hablantes, ¿no? No es precisamente los hablantes de inglés. Está relacionado con otra comunidad, en este caso. Porque ahí dice estos comparados con los hablantes de inglés. ¿De quiénes estamos hablando? Fíjense en toda la idea. Pues yo empiezo... Profe, de la Sí. comunidad aborigen. Claro, ¿De idioma piraña sería? No, vamos más abajo, está en la 39. Más abajo, es la última línea casi, o la primera del párrafo ese. Perdón, la última oración del párrafo, del tercer párrafo, ¿sí? Ese there está hablando de los hablantes, en realidad está refiriéndose a los hablantes, y la comunidad es el Kutayor, ¿sí? Esa comunidad que se está comparando con los hablantes de inglés. Dice de Kutayor en la línea 37, dice, a much better at staying oriented in unfamiliar places compared to people who speak English. Indica que esta comunidad de Kutayor se orientan mejor en lugares que no son familiares comparados con los hablantes ingleses. Y dice, their language forces them, así que su idioma, el idioma de los Tayor, los fuerza a pensar en el espacio de una manera diferente que lo hacen los hablantes ingleses. Y después dice, lo cual los hace más conscientes dónde está el norte, dónde está el sur, en relación a su ubicación local. Entonces, su ubicación local es la ubicación de estos hablantes, de los Kutayor, ¿sí? Por eso tenemos que ir para atrás, tenemos que ir viendo
en este caso de manera anafórica, diríamos, que es para atrás, en el texto para ver a qué se refiere ese there. Bueno. ¿Les quedó más o menos claro esto? Por eso es importante identificar cuál es el antecedente en cada uno de los casos, porque de pronto no sabemos la acción a quién corresponde. Y nos estamos perdiendo quizás el sentido del texto, ¿sí? Bueno, un ejercicio un poco más técnico, que es el de afijos. Vamos entonces al ejercicio 4. La primera palabra, thinking, en la línea 10, ustedes me van a indicar si tiene sufijo, cuál es la función y el significado. A ver, vamos a hacer uno por vez. ¿Quién, Juliana, querés decir cómo está formada la palabra? O bueno, ustedes, el que quiera participar. Tiene, profe, el sufijo ing, Ujú. y significa pensando. ¿Qué función le ves? A ver, porque alguien encontró otra forma para la palabra thinking, porque dice Yo le puse- way of thinking. Yo le Sí. puse como sustantivo, pensar. Claro, es un verbo que está en función sustantiva, porque ahí es, si lo vamos a pasar al español, es formas de pensar o formas de pensamiento podría ser también. Bueno. Speakers, en el caso de speakers, ¿qué encontraron? ¿Es oradores o no? Sí, o hablantes. Ujú. Entonces, ¿qué función tiene? Sustantivo. Perfecto. ¿Tiene algún prefijo? ¿No es el sufijo? Sufijo. ¿Tiene cuántos? ¿O cuáles? Puede ser, profe, ER y bueno, la Sí. S porque está en plural. Exacto. Y la Claro, porque si R, fuera speak nomás sería hablar. exacto. Bien. Entonces tenemos el R que hace que transforme al verbo speak, que es hablar, en sustantivo, hablante. Y luego le agrego la S que es plural. Bárbaro. Larger. Tiene un sufijo er Sí, y es comparativo de superioridad, que puede ser más largo o mayor. claro, muy bien. Bien. Esta R no es la misma que la R de speakers, que transforma, digamos, que se refiere a la persona que, sino que compara, es el grado comparativo de large, que es, puede ser en este caso extenso, ¿sí? Sí, porque allí está como slightly larger number, un número más extenso, o un número mayor podría ser, ¿sí? Mayor, como adjetivo. Perfecto. Speechless. Encontraron aquí. ¿Tiene prefijo? La ES al último, la E y las S. A ver, hay algo más. El les, Less, claro. speech, Claro. viene de Speech, por un discurso, lado, ¿no? eso. Speechless, No sé. sin discurso. Sin Cuando alguien no palabras. puede hablar, sin hablar, speechless. Está en la línea 27. Estamos hablando. El escritor hace una pregunta al lector. Dice: ¿Have you ever been rendered speechless?
because you do not have the words to express your feelings. Cuando no tengo las palabras para decir algo, me quedo. Mudo. Ahí está, eso es, mudo. Es sin discurso sería, pero bueno, no decimos me quedé sin discurso. Puede ser, pero corrientemente usamos mudo. ¿Cuál es la función o muda? Un adjetivo. Sí, bien, y el único prefijo es less en este caso. Vamos a la próxima, suddenly. Es repentinamente. Ajá. ¿Cuál es el...? Entonces, bueno, vamos para atrás. La función, Un adjetivo. sudden sería un adjetivo, pero ahora yo le agregué el sufijo li, que ya se los indiqué entonces, Puede ser un adverbio, profe. es un adverbio. ¿Sí? El adverbio se forma con un adjetivo más la terminación li en este caso. Son adverbios de modo los que terminan en li, repentinamente. Unfamiliar, ¿qué tenemos allí? Desconocido. Ajá, muy bien. Y sería un prefijo, el un. Ajá, ¿hay sufijo? No, sufijo no. No. ¿Cuál sería la raíz? A ver, ¿identifican una raíz allí, digamos, el centro de la palabra? Family sería la raíz. Claro, family. O sea, se Tiene que agregó el IR. Exacto, exacto. Y ese ER hace, o R, hace que la palabra se transforme en un adjetivo. Es poco familiar, o no sé cómo dijeron ustedes, extraño, Desconocido. desconocido. Bien. Entonces, prefijo an y ER o R es el sufijo. Judgment. ¿Qué ven allí? Juicio. Sí. ¿Tiene alguna... ¿Qué función entonces? Juicio. Sustantivo. Exacto. ¿Algún prefijo? El ment. Went. Sí. Ment. Recuerda que entonces ese sufijo ment junto con otros más hace que la palabra anterior se transforme en sustantivo, en su sustantivo abstracto, ¿sí? Que sería juez o jueza. Es juicio, es juicio. Y juicio como el acto, ¿no es cierto? Ahora la persona, el juez, judge, es solamente judge, solito, es juez. O también puede ser juzgar, ¿ok? Como verbo. Si yo le agrego el ment, transformo ese juez o ese juzgar en su sustantivo abstracto, que es el juicio. Igual que ustedes, yo les agrego unas más. Otros sufijos más. Los que terminan en ment, en ship y en ness, hacen que la palabra anterior se transforme en su sustantivo, ahí ven en el chat, en su sustantivo abstracto. Por ejemplo, yo tengo la palabra friend, que es, ustedes saben, amigo, ¿sí? Si yo quiero referirme a la amistad, lo voy a transformar en friendship. Es el sustantivo. Yo no lo puedo tocar, no puedo tocar la amistad, es un sustantivo abstracto, ¿sí? Friendship, membership, ¿sí? Member como miembro, membership, membresía, assistantship, una ayudantía, ¿sí? Y lo mismo con ness. Yo digo black, blackness, o white, whiteness. Hablo de la blancura, de la negrura, puedo hablar de kindness. Kind es
amabilidad, perdón, amable o una persona agradable. Kindness es el hecho de ser agradable, ¿sí? O agrado, por ejemplo, kindness. Algo que entonces ese adjetivo se transforma en su sustantivo abstracto. Bien, a modo de cierre, lo que tenían que hacer era completar este cuadro, ¿sí? Que es el final de la actividad, a modo de idea principal. Entonces, está bastante guiado, por lo cual creo que no habrán tenido inconvenientes en completar esto que simula ser una internalización. Recuerden que la internalización es la síntesis de las ideas más relevantes del texto, ¿sí? Y se titula esta síntesis como la influencia de la cultura en la percepción, que es el título del artículo. Bueno, me gustaría por lo menos escuchar 3 ideas principales, ¿sí? Para ver cómo lo han completado, si hay alguna información que habría que completar o que es redundante, como para que vayamos afinando un poquito más lo que es la síntesis del artículo. A ver quién se ofrece para leer el cuadro. Profe, yo le voy a decir la verdad, no lo hice. No lo hice. No lo- ¿Por qué? ¿Te Porque faltó tiempo? ¿No lo entendí? claro, estuve con un trabajo práctico de filosofía que me llevó un montón de tiempo y no tuve tiempo para el resto, ¿Con el sinceramente. doctor Laza están trabajando? Con Davitian. Ah, bueno, queda ahí para que lo hagan a modo de revisión, ¿no es cierto? Recuerden que esta última parte es, digamos, el cierre, es la reformulación de todo lo que ustedes han estado trabajando en el texto y es fundamental para plasmar las ideas principales, ¿sí? ¿Quién quisiera compartir esto? Puede leer lo que me ha escrito. ¿Alguien tiene la síntesis, la idea principal? Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer si no lo han hecho? Nos dividimos en 3, 4 grupos y cada uno se pone digamos, cada grupo se pone a sintetizar, así les queda la actividad. Yo las organizo porque creo que son todas mujeres. Sí. Para que les doy 10 minutos, ¿puede ser? Sí, profe. Y ustedes se organizan y van a ver que no los... Esperen, vamos a poner 3, vamos a poner 5 grupos. 5, les doy 10 minutitos. ¿Puede ser? Ustedes me avisan si están de acuerdo con 10 minutos. Y controlamos después, ¿sí? Bueno, vamos a tener 5, vamos a hacer 4 salas. ¿Estamos? Bueno. A trabajar entonces con la idea principal. Ay, yo me uní, pero ¿Qué pasó? ¿No hay no, nadie? no había nadie y se me salió. Se me salió sola. Ay, a ver cómo te uno ahora. Y a ver alguien que ahora se está uniendo. Bueno, trabaja junto con, a ver quién se unió recién. ¿Alguien que ingresó recién? Si no, lo voy armando y
Bueno, dale. Después Porque compartimos. están, Sí, se se me están salió, armando no sé por qué. los grupos. Perdón. No hay problema. Profe, a nosotros se nos salió el grupo. Sí, profe, no Ah, y lo aparece. volvemos a hacer. A ver, vamos a cerrar. Debe haber habido un problema acá con... A ver, volvemos a intentar, ¿sí? Son 4 grupos. Les doy 10. No sé si habrá sido cuando ingresó alguien o qué pasó acá. Bueno, ahí tiene que estar. Vamos a distribuirlos. Y a lo mejor no coinciden con los que estaban hace un rato. Bueno, ahora deberían estar todos en algún grupo. Ustedes, chicas, ¿qué pasó? Yo estaba en otro grupo y como que se cerró. Decía sala de trabajo 4 y se cerró. Sí, porque los reasigné ahora a otros. Bien. Y Janina y Jackie, María, Victoria Ocampo, ustedes están en la llamada principal, pueden trabajar aquí directamente.
Bueno, como ya habían terminado, volvimos. Me han quedado algunas personas en el camino. Bien. Veamos entonces qué han podido sintetizar para el cuadro de este texto. Empezamos con el grupo 1, con los que estaban en el grupo 1. Digamos, ¿quién quiere leer para el grupo 1, que represente ese grupo? Vamos por puntos y después, si ven que hay algo para agregar, lo pueden expresar, ¿sí? Quienes corresponden al otro grupo. Yo no me acuerdo si tenía número nuestro grupo. Sí, me parece que era el 2. Ah, bueno. Profe, creo que nosotros éramos el 1, no recuerdo porque no Bueno. vi bien. No te acuerdas, bueno. Estaban como enumerados como sala 1, sala 2. Bueno, Sí, pero bueno, no me acuerdo bien. Porque me había tocado bueno. antes la 5 y creo que ahora era la 1. Ah, listo. Bueno, veamos entonces qué escribieron para la primera. La cultura juega un rol fundamental en la formación de los individuos porque moldea la forma de pensar, percibir el mundo, cómo y cuándo nos alimentamos, cómo nos relacionamos con familiares o demás personas. Ajá. Bueno, ¿qué otra cosa ha apuntado algún otro grupo que quiera agregar? Nosotros pusimos que crea un entorno de una creencia compartida, una forma de pensar y un método de interacción entre ese grupo de personas y es dinámico el lenguaje y cambia todo el tiempo. Eso. Exacto, faltaría agregar eso al primer grupo, de las características de este fenómeno como algo dinámico que está en constante cambio a través del tiempo. ¿Algo más para agregar? Si no, vamos al punto 2, dice, las palabras que existen en nuestro idioma afectan nuestra manera de qué. ¿Qué completaron allí, el grupo 2? Pusimos pensar, profe, era como una respuesta media cortita. Nada más, pensar y ¿qué más? Pusimos sobre la cuantificación y el espacio. Bueno, entonces, ¿cómo lo completan? A ver, ¿cómo redactaron esa idea completa, Paula? A ver. Las palabras que existen en nuestro idioma afectan nuestra manera de pensar sobre la cuantificación y el espacio. Ajá. Solamente en eso, pregunto. Está bien redactada, pero en cuanto a contenido, me parece que podríamos también expresar esto de que afecta nuestra manera de pensar y cómo percibimos el mundo que nos rodea, por ejemplo. ¿Sí? ¿Algo más que hayan agregado? Bueno, vamos al punto 3. Dice, asimismo, con respecto a la percepción de objetos, el grupo 3, ¿qué escribió? Profe, yo estaba con un chico que se llamaba Valentín. Nosotros nos equivocamos, hicimos en la actividad anterior de la idea 1 y idea 2. Sí, profe. Eso entendimos nosotros que habíamos que hacer. La 1 y la 2, pero eso ya la habíamos hecho en clase la semana Claro. pasada. Bueno, ¿qué escribieron? Esto para que les quede la idea principal completa. ¿Qué escribieron entonces los demás grupos en la 3? Con respecto a la percepción de objetos. Nosotros pusimos que el lenguaje también puede afectar la forma de pensar el espacio, ahí lo pusimos al espacio, y por lo tanto la percepción de los objetos. A ver, volver a repetir esa idea. Que el lenguaje también modifica la forma de pensar el espacio.
y por lo tanto la percepción de los objetos. Claro. Bueno, acá lo que pueden apuntar también es la diferencia que existe entre los hablantes occidentales y los orientales, ¿sí? Y esto que decíamos que los occidentales son capaces de recordar un contexto de fondo, mientras que los orientales, perdón, los orientales son capaces de recordar un contexto de fondo, mientras que los occidentales son capaces de recordar un objeto de fondo o un objeto focal con mayor precisión, ¿sí? Recuerden esta comparación que había entre esa comunidad oriental que se llamaba de Kukuk Tayor, ¿sí? Con respecto a los angloparlantes, ¿sí? Bueno. Eso de pensar el norte y el sur, Claro. ¿a eso se refiere? Uh-huh. Bien, hay una diferencia en la percepción y en la forma en que se orientan cada uno de los hablantes, ¿no es cierto? Allí iría entonces, en ese punto 3, esa información. Y a modo de conclusión, ¿qué podrían expresar? ¿Qué expresaron ustedes? Cualquier grupo. ¿Qué podemos decir con respecto a la cultura y el pensamiento? Nosotros pusimos, en conclusión, nos moldea el cerebro y la conducta, la cognición y la percepción. Cada cultura procesa el mundo de forma diferente. Ajá, ahora te pregunto, ¿qué nos moldea? Porque vos arrancas diciendo, en conclusión, nos moldea, pero ¿qué es lo que nos moldea? Falta el sujeto allí. ¿De qué estoy hablando? La cultura. Ahí está. Bueno, entonces, para que quede más completo, entonces, en conclusión, la cultura nos rodea y moldea nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, ¿sí? En nuestro comportamiento. Bueno, ¿alguien más quiere leer la conclusión? Bueno, ahora, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Esta es una cuestión de práctica, ¿sí? Tenemos que tener frescos, digamos, cada uno de los elementos que hemos estado viendo, ya sea pronombres, afijos, nexos. Todo eso hace a que nosotros podamos comprender un poquito más un texto que vayamos a analizar. Ahora vamos a trabajar con el texto 13. Los voy a compartir así ustedes pueden ir viendo también. A ver, la voy a acá. Sí, aquí está. Sedentary Lifestyle se llama. A Global Public Health Problem. ¿Sí? Es una cuestión que nos está afectando, digamos, a todos en particular. Ustedes tienen allí un dibujo bastante esquemático. ¿Sí? Hay un título y un subtítulo que lee Our modern sedentary lifestyles, both at home and in the workplace, are costly for us and for our employees. Y aparece aquí una especie de diagrama, ¿sí? Con un signo más y un signo igual, y el resultado 7.7 horas. Si relacionamos el título con el dibujo y con esa fórmula que aparece allí abajo, podemos ya anticipar algo con respecto a este dibujo, a este texto que vamos a leer, ¿sí?
¿Qué les parece con respecto a sus experiencias y respecto de los elementos paratextuales que allí aparecen? ¿Qué pueden anticipar sobre el texto, el contenido del artículo que van a leer? Podría tratarse de un artículo acerca de las consecuencias que nos podría traer un estilo de vida sedentario. Sí. Uh-huh. Bien. ¿Qué pueden Los decir con efectos de la respecto? salud, los Sí. efectos del sedentarismo en la salud. Ajá. Bien. Y es una cuestión que nos atañe a nivel global, local, a nivel regional. Global. ¿Qué Global. alcance? Sí, se me escapó la palabra. Se me escapó la palabra. Bueno, fíjense en este dibujito de aquí abajo que nos está representando. Dice algo así, hay una leyenda que dice average hours of seated commute plus average hours of seated home life equals too much sitting. No hace falta a lo mejor entender lo que dice allí, con solo ver el dibujo podemos deducir a qué hace referencia ese 7.7. A que no solo llevamos un estilo de vida sedentario en la casa, sino que también cuando manejamos, cuando trabajamos. Sí. ¿Y a qué era? Perfecto. ¿Y a qué era referencia ese 7.7? Vuelvo a insistir. Al promedio 7 de horas horas que por día. pasamos sentados. Claro, y bueno, ¿les parece que es suficiente o estamos más tiempo sentados en este tiempo de pandemia? Me parece que es más. Bueno, Más tiempo, pero sí. me parece que sí. De todos modos, lo que tenemos que hacer es ser, digamos, transmitir lo que el texto nos está diciendo, ¿sí? El artículo proviene de una página que se llama vdja.com, pero abajo hay algo más de información. Esto que está escrito aquí en azul, ¿qué datos pueden extraer ustedes con respecto a la fuente del artículo? ¿Qué me pueden anticipar? No hace falta que lean todo, solamente identificar números, palabras en mayúscula, fechas. Que en el 2008 la universidad realizó un estudio a 6.300 personas, ¿puede ser? Ajá. Sí. ¿Sobre qué habrá sido el estudio? Miren, fue en el 2008, estamos en el 2021, pasaron varios años. Ya en aquella época teníamos ese resultado de 7.7 horas por día sentados. ¿Dónde fueron publicados esos hallazgos? En el Diario Americano de Epidemiología, no. Sí, muy bien. Bien, nosotros podemos utilizar la palabra journal porque ya es como que lo hemos adoptado, ¿sí? En un journal o en un periódico. Es decir, es una publicación periódica que puede salir 3 veces al año o 4 veces según la tirada de la publicación. Y este 55%, ¿a qué estará refiriéndose? ¿Qué les parece? Fíjense, las horas, que estas son las horas que supuestamente los americanos estaban sentados en promedio en el año 2008. Dice, the average American spends 55% of waking time. ¿Saben lo que es el waking time? Cuando ustedes estudiaban la rutina diaria en inglés, I wake up at 6:30 or I wake up at 7. On the weekends, I wake up at 10 or 12 at midnight.
Una cosa era to get up y otra era wake up. Wake up. ¿A qué se referencia eso? El tiempo que estamos despiertos. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces el 55% del tiempo que uno está despierto, ¿sí? Lo dedica entonces a actividades sedentarias, como estar sentado. Bueno, eso es en general, digamos, con respecto a los elementos paratextuales. Fíjense esta imagen que les quiere con respecto al título que hemos estado analizando. ¿Con qué se asocia el sedentarismo, por ejemplo? ¿Lo ven o...? Sí, con el tabaquismo, con la Ajá. obesidad, La con obesidad, ¿qué más? el trabajo de esclavo. Ah, sí, tal cual. ¿Qué más? La pobreza. Puede ser. Una mala alimentación, ¿sí? Bueno, entonces, como warming up o previewing o previsualización del texto, nosotros tenemos bastante conocimiento de eso porque hemos estado padeciendo este sedentarismo en este año y medio, casi 2 que llevamos de pandemia. Entonces lo estamos viviendo en carne propia, ¿no es cierto? No haría falta conocer mucho ni leer tanto para conocer sobre qué va a tratar el texto, ¿sí? Bueno, para toda lectura o previsualización del texto, escribimos una hipótesis general de 10 líneas más o menos, que bueno, es lo que hemos estado conversando oralmente, ¿sí? Eso se sugiere que se escriba, ¿sí? En un párrafo de 10 líneas, eso sería interesante que lo hicieran. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar al punto 3, que es el de skimming, y vamos a hacer del texto para identificar lo más importante. Entonces, para identificar la información global, al hacer el skimming vamos a leer solamente la primera oración de cada párrafo, ¿sí? Son pocos los párrafos. Una vez que hemos leído esos párrafos, vamos a completar este cuadro, ¿sí? Indicando si las ideas que están expresadas aquí son verdaderas o falsas y dónde están ubicadas esas ideas. Si son falsas, las vamos a corregir, ¿ok? Vamos a corregir esas ideas falsas. Así que bueno, tomamos 5 minutos más para hacer el skimming, es decir, la lectura de las primeras oraciones de cada párrafo. Si hay alguna palabra que no conozcan, la marcan, después las buscamos, se las doy yo, y saltamos al cuadrito de las ideas. Hacemos en 5 minutos, ¿puede ser? Y controlamos. No los divido en grupos porque se me pierden en la sala. Bueno. Lo dejamos para otra actividad.
Bueno, ¿han podido resolver el ejercicio? Bueno, vamos a ir controlando entonces. Dice, los niveles de inactividad son más altos en los países desarrollados. Bueno, antes de esto, perdón, ¿tienen alguna palabra que quieran averiguar su significado? Vamos a dejar de compartir. ¿Hay alguna palabra que les haya quedado en el tintero como desconocida? ¿Todo bien? Bueno. La primera entonces, los niveles de inactividad son más altos en los países desarrollados. ¿Es verdadera, es falsa esa idea? ¿Qué dicen? Falsa. ¿Cuál sería la corrección de la misma? Que son iguales en los países en desarrollo como en los desarrollados. Exacto, bien. ¿Y dónde aparece esa información? ¿En qué líneas o en qué párrafos? 13. Línea 13. Bien, la primera oración, ¿no? Levels of inactivity are high in virtually all developed and developing countries. Recuerden, la palabra developing, que termina con ing, nos está diciendo países en desarrollo, ¿sí? No ya desarrollados, sino en desarrollo. Perfecto. La próxima dice, la OMS recomienda como medidas preventivas realizar actividad física todos los días, dejar de fumar y tener una nutrición saludable. ¿Es verdadera o falsa esa idea? ¿Qué dicen? Es ¿Alguien aparte verdadera. de Jackie? Perfecto, perfecto, verdadera. ¿En qué párrafos está esa? ¿O en qué líneas? En la línea 5, 6. Lo que pasa es que estábamos Yo leyendo... puse la 32, profe. 33. Ahí está, sí, porque estamos leyendo las primeras oraciones. Claro, estamos sería haciendo en el fin. párrafo que dice 35. Ahí La está, primera oración sí. del párrafo que dice 35. El que empieza among the preventive measures recommended by WHO, que es la World Health Organization, la OMS, perfecto. En áreas rurales, los pasatiempos sedentarios no son populares, ¿verdadero o falso? Falso. Falsa. Ajá, ¿cómo la corrigen? Porque sí son populares. Son populares y sacaríamos el no. ¿Y cuál es la evidencia? ¿En qué lugar está del texto? ¿Línea o En párrafo? la 19, Sí, exacto. El párrafo 3 allí. Bien. Y la última dice, la actividad física regular puede otorgar mayores beneficios a la salud y quienes son activos muestran un mayor desempeño académico. ¿Qué dice el texto? Yo puse verdadero. Sí, yo ¿Y también. dónde está esa información? Está bien. En el párrafo que dice 40. En el párrafo, sí. El último sería. Perfecto. Muy bien. Bien. Antes que me olvide, les agregué una tarea en la unidad 4 que corresponde a este texto. La tarea es escribir la síntesis, ¿sí? Eso ya está disponible, así que la síntesis del texto es alrededor de 100 palabras, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y suban la actividad que tiene plazo hasta el martes que viene, ¿sí? profe, en la unidad 4, porque a mí Claro. no me aparece nada. Ahí la voy a A mí abrir. también. Ahí ya la habilito. Me faltó habilitar la unidad bueno. 4.
Mostrar. Ahí está. Bueno, eso es para que después lo tengan. A ver. Para que puedan hacer la idea principal, la síntesis. La respuesta del texto 13, que fue lo anterior. Bien, ya seguimos. Ahí va. Bueno. 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 Bien, volvemos entonces. Vamos entonces a trabajar con el próximo ejercicio. Por lo menos hacemos la anticipación y les voy a dejar como tarea la verificación, porque bueno, son ejercicios que ya ustedes manejan. Aparte, entonces, de la internalización, que no hace falta que la hagan acá en el cuadernillo, sí la suben al aula virtual. ¿Sí? Es una idea principal, una síntesis de este texto de alrededor de 100 palabras, que son 10 líneas, 10 renglones. Bueno, haciendo un escaneo del texto, vamos a buscar estas cifras, siglas, y vamos a decir a qué hacen referencia, ¿sí? ¿A qué se referencia el 2? WHO, que recién lo mencionamos, 70, 60, 85, con la información que ustedes pueden sacar del texto, ¿sí? Por ejemplo, no hace falta solamente decir millones para 2, sino millones de qué, ¿sí? Para la sigla, específicamente, cuál es la entidad a la que representa, 70, si es porcentaje, porcentaje de qué, ¿sí? Bueno, también 5 minutos y controlamos.
Bueno, avísenme cuando hayan terminado el ejercicio. Controlamos. Listo, profe. Bueno, perfecto. Entonces, revisando las cifras, S2, ¿a qué estaría refiriendo? A 2 millones de muertes cada año. Ajá, ¿y cuál es la causa? La inactividad física. Exacto, la inactividad física. Bueno, WHO, habíamos dicho que esa sigla es la correspondiente en inglés. ¿De qué sigla en español? La Organización Mundial de la Salud. Bien, a la OMS. Perfecto. El 70. El 70% de la población en San Pablo Sí. está inactiva, creo. Sí, es pasiva o es inactiva. Perfecto. Bien. 60 a 85%. Sería el porcentaje de gente grande sedentaria, me parece. ¿A qué nivel? O sea, adultos, ¿no? A nivel, sí, adultos. Global. Exacto, a nivel global. Perfecto. Y doctor Gro Harlem Brundtland. Sería la directora de la Organización Mundial de la Salud, Sí, creo. sí. Que dice Bueno, algo ahora así ya. como que tendríamos que estar más activos, una cosa así. Sí, hay una pregunta que es la 5, después la verificación, que tras el análisis del verbo modal should, que indica recomendación, apunta a esa respuesta que estás dando vos en este momento. Bueno. Perfecto. Bueno, les dejo entonces las actividades de la verificación, que son no solamente analizar las frases sustantivas, es decir, bueno, cuál es el equivalente en español, sino después, a raíz de la frase sustantiva, ustedes tienen que responder una pregunta. Por ejemplo, the rapidly growing large cities, ¿cuál es el equivalente en español? Y luego responder por qué la inactividad física es un problema aún mayor en ese lugar o en esos lugares. Lo mismo con effective public health measures, por qué se necesitan con urgencia, y así sucesivamente. Son 5 las preguntas que quedan de tarea, más la internalización que la van a subir a la plataforma, ¿sí? Yo les recomiendo que lean todo el texto, busquen las palabras que no conocen, y sinteticen el texto, ¿sí? Bueno, una vez que han hecho la verificación, ahí escriben la idea principal o el resumen de lo que es el artículo, ¿sí? De esta manera estarían aplicando las estrategias. Yo no les he pedido escribir la hipótesis por una cuestión de tiempo, pero bien pueden hacer la escritura, digamos, de la primera hipótesis, habiendo visto los elementos paratextuales, que son los dibujos, y habiendo leído la primera oración de cada párrafo. Pueden escribir una hipótesis bien completa y después, luego de haber hecho la verificación y comparando con la hipótesis, escriben la síntesis, la idea principal. Que recuerden, no necesita tener ejemplos, ¿sí? No debemos incorporar ejemplos, sino las ideas más importantes del texto. Y eso, una vez que terminan de escribir la síntesis, la idea general, la suben
a la actividad que está allí en el aula. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Esta actividad, profe, es calificable? Sí. Todo es calificable. Es la participación en los foros, que bueno, han hecho una participación en un foro. Las tareas, no va a tener una nota, pero así numérica, pero así de participación en el aula, ¿sí? Bien, y Todo una cuenta. consulta más. Sí. No sé si tendremos algún trabajo práctico y cuándo es el próximo parcial. En la semana que viene tenemos la clase antes, es la clase anterior al parcial. El parcial está en el cronograma, si me fijo es el 19 de octubre. El martes que viene es 12. Vamos a seguir analizando este texto porque voy a agregar ejercicios, aparte de los que están aquí, y vamos a comenzar con otro más, a modo de repaso para el parcial, que es el 19. ¿Está? Bien, gracias, profe. Sí, lo bueno, digamos, de hacer los parciales en forma de cuestionario, los recuperatorios van a ser distintos, pero a modo de cuestionario es que ustedes tienen que elegir entre varias opciones, por ejemplo, cuál es la idea principal más adecuada o la que más responde el contenido del texto. No la van a tener que elaborar ustedes. Pero sí, en el recuperatorio van a tener que, quien tenga que realizar el recuperatorio va a tener que elaborar la idea, ¿sí? Por eso yo insisto en que escriban, porque no saben si tienen que hacerlo o no al recuperatorio, ¿sí? Hasta ahora, bueno, ya saben más o menos cómo van. Genial, profe. Bueno, Listo. gracias por estar presente y bueno, ya apenas esté bajada la clase, la comparto en el aula. Gracias, profe. Nos Saludos. vemos, profe. Bueno, que tengan buen día. Chao, hasta Profe, yo luego. tengo una duda. Sí, dale. Si vos aprobas los dos parciales de 3, hay que hacer el recuperatorio. Hay que hacer el tercer parcial, que es el que viene. Claro, y después hay otro Y de pronto recuperatorio. está el recuperatorio si llegas a desaprobar ese tercer parcial, por ejemplo. Ah, Si aprobas el tercer parcial, no hace falta recuperatorio. ¿Está? bien. Bien, bueno. Listo. Estamos, Gracias. Valentina. Nos vemos.